De los medios de comunicación, me da gusto saludarles, compartirles que este mes es el mes de la lucha contra el cáncer cérvico-uterino y el cáncer de mama. Y como ustedes se acordarán, el año pasado di a conocer este libro, que es la tercera edición de la pandemia de los edulcorantes. En este QR lo pueden descargar, es un libro gratuito, es un libro que nos edita el Instituto Belisario Domínguez, que nos publica, y la Unidad de Género del Senado de la República. Es un libro que tiene un capítulo especial sobre el cáncer de mama y cáncer cérvico-uterino. El año pasado, cuando hablamos de la afectación grave a las mujeres, a las niñas, por el consumo excesivo de edulcorantes, la Organización Mundial de la Salud no se había pronunciado. Ya lo hizo, y eso nos da gusto porque tiene como propósito advertir y cuidar la salud de las mujeres. México ocupa el primer lugar en obesidad infantil, ocupamos el segundo lugar en obesidad en adultos mayores, y la segunda causa de muerte en México es la diabetes mellitus. Así es que en el mes de la lucha contra la diabetes, contra el cáncer cérvico-uterino y cáncer de mama, este libro toma vigencia y por eso lo vuelvo a comentar, está a disposición de ustedes. De la misma forma, quiero comentarles que he presentado dos exhortos. Uno que tiene que ver con un exhorto que hago a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se apeguen a la ley, a la Constitución en sus actos, que privilegien el interés público frente al interés privado que la gran mayoría, lamentablemente, de los ministros están atendiendo, el interés privado. De la misma forma, compartirles que este exhorto va orientado para que los guardianes de la Constitución la respeten. Han violentado y siguen violando el artículo 127 constitucional, que señala que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Es lamentable que los ministros de la Corte sigan en esa tesitura de violentar la Constitución que juraron cumplir. En ese mismo sentido, debo compartirles que he presentado un decreto, una iniciativa con proyecto de decreto para que se modifique el artículo 164 del Código Penal con el propósito de lograr que quienes son delincuentes, quienes realizan asociación delictiva, se incremente, se modifique el 164 del Código Penal para imponer prisión de 10 a 20 años de cárcel a los delincuentes y se les pueda imponer una multa, una sanción económica de 300 a 900 días de multa. Esto es muy importante y por ningún motivo es violatorio de derechos humanos. China tiene un código penal que establece 46 delitos con pena de muerte. Estados Unidos tiene un código que establece castigos hasta por más del periodo que nosotros tenemos en México. Guatemala establece pena capital impuesta por castigos en términos de delitos mayores, y Chile tiene dos instituciones relacionadas con la prisión perpetua y con la pena de presidio perpetuo calificado, así como Argentina. Son algunos de los casos que a nivel mundial establecen penas para poder lograr que este tipo de delitos que en México han venido creciendo
puedan inhibir el acto delictivo. Desde luego que hay temas de orden estructural que tiene que ver con la conducta delictiva, los aspectos socioeconómicos, los aspectos disociativos antropológicos, pero las leyes deben de jugar un papel muy importante para que se inhiba el acto delictivo. La importancia de este tipo de acciones busca ser contundentes y dar una respuesta en materia de seguridad con respecto a la preocupación que hay de la población. Así es que esos son los temas y estoy atento para poder dar respuesta a las preguntas que hubiera, Dorita. Muchas gracias. Sí, senador, tenemos preguntas. En primera instancia le pregunta Carlos Guzmán de CMX Noticias. Carlos, gracias. Senador, ¿cómo está? Buena tarde. Pues de inicio, pues consultarle este tema que está tocando. Pues ya se han dado varias voces, incluso nuevamente hoy el presidente López Obrador hace alusión a ese tema. Pues es hablar justamente de esto que menciona y también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en dos vertientes. Una, obviamente, lo que está tocando, y dos, ayer se comentaba justamente el tema de la Suprema Corte, donde supuestamente puede reconvenir al Senado. Yo les comentaba a dos senadores que ahí está el artículo 89 que usted leyó cuando era presidente de esta Cámara Alta. Es pedirle si nos puede mencionar justamente lo que contiene este artículo, de que la Cámara Alta y obviamente el Congreso de la Unión no puede ser reconvenido por otro poder, en este caso por la Suprema Corte, por el tema que tiene que ver con los comisionados del INE. Bueno, la Suprema Corte de Justicia y su presidenta han perdido toda calidad moral. Es lamentable. En nuestro país solo se hace justicia a quienes, por interés de la Corte y de los jueces federales, ellos tienen interés. El ejemplo más claro es el sucedido por el juez de distrito federal que emitió la suspensión del procedimiento en contra del extitular de Pemex, Emilio Lozoya. Es penoso que este protector de los intereses extranjeros, el juez de distrito Gerardo Genaro Alarcón, haya negado la orden de aprehensión contra García Luna. Ahí está muy claro cómo están protegiendo a los delincuentes. Sin duda, para los ministros de la Corte y para la presidenta Piña, ¿cómo puede ella exhortarnos a cumplir la ley si la ministra de la Corte viola sistemáticamente la ley? Ellos tienen 300,000 pesos de sueldo, superior incluso al sueldo del presidente de la República. ¿Cómo puede la Corte exhortar al Congreso, a la Cámara de Senadores, si ellos cuentan con 5,540,000 pesos para contratar personal de manera mensual? ¿Cómo puede la Corte hacer un llamado al Senado de la República si ellos tienen 30 millones de pesos de gastos en seguros médicos para sus funcionarios y familiares? ¿Cómo puede la Corte atreverse a hacer un llamado, un exhorto al Senado de la República si tienen 20 millones como seguro de separación individualizado? 20 millones. Cuando los ministros se separan de su función, los mexicanos, de nuestros impuestos, les otorgamos 20 millones de separación individualizada. ¿Cómo pueden los ministros de la Corte hablar del cumplimiento de la Constitución si la violan al depositar más de 20,000 millones de pesos en 14 fideicomisos públicos, donde de manera obscena, de manera oculta, poco transparente o sin transparencia, ejercen discrecionalmente recursos públicos? Por eso insisto, la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de la Injusticia, ha perdido calidad moral. No hay justicia en México, y quienes hoy
tienen a cargo la Suprema Corte de Justicia violentan la Constitución de manera sistemática. No tiene calidad moral la Suprema Corte de Justicia para abordar ningún tema. Lo ha perdido plenamente, Carlos. Por eso la respuesta a las preguntas que me haces. Sí, y dos, finalmente, la ex jefa de gobierno hoy, responsable de lo que son esos comités para la defensa de la transformación, ha mencionado de que va por 35 millones de votos para el 2024, que serían 5 más de los que obtuvo el presidente en 2018. Es preguntarle en este contexto qué papel juega Puebla y obviamente la persona que usted encabeza en el tema de las preferencias, pues para lograr este objetivo. Y lo otro, pues usted va, según las encuestas, bastante bien. Es preguntarle cómo va justamente este tema, ya que finalmente pues se le da ya el pase al proceso interno de Morena. Bueno, el sábado pasado el Consejo Estatal definió a 4 perfiles, 2 mujeres, 2 hombres. Dejaron pasar algunos días. El día de ayer mi presidente de partido, Mario Delgado, me hizo una llamada y me dijo que estaríamos siendo considerados en la propuesta de otros 2 perfiles hombres y 2 perfiles mujeres. Yo confío que así será, porque todas las encuestas nacionales y todas las encuestas estatales serias establecen que estamos en primer lugar de las preferencias de las y los poblanos. Mi coordinadora nacional de defensa de la 4T, la doctora Claudia Sheinbaum, estuvo el día sábado en Puebla y dio a conocer que necesitamos una meta de 35 millones de simpatías para el 2024. Esos 35 millones de simpatías equivalen a 2 millones de votos en Puebla, o 2 millones de simpatías, para hablar en términos ajenos a cualquier suspicacia de utilizar un término incorrecto. Por lo tanto, necesitamos en unidad motores que nos acerquen a esa meta electoral. Su servidor obtuvo 1.5 millones de votos en el 2018, acompañando al presidente Andrés Manuel, que él obtuvo 1.800.000 votos. En ese entonces el candidato a gobernador obtuvo 1.050.000 votos. Es decir, hay que diferenciar que en Puebla la máxima votación que tuvo un poblano, fue la de su servidor, con 1,5 millones de votos. Por lo tanto, es importante que tengamos perfiles competitivos para lograr la meta que se ha propuesto nuestra coordinadora nacional. Yo estoy cierto de que así va a ser. Lamento que a intereses ajenos a Morena, repito y subrayo, intereses ajenos a Morena, hayan querido distorsionar el resultado del Consejo Estatal de Morena, diciendo durante todo el día sábado, domingo, lunes, martes, que estábamos fuera del proceso. Esos intereses ajenos a Morena lo que buscan es hacer pensar que se elegirá un perfil poco competitivo, y eso solo beneficia a la coalición del PRIAN. Así es que yo estoy pendiente, estoy atento, soy un profesional de la política, tengo 34 años de vida pública, me gusta el béisbol por afición a mi papá y estoy preparado en la caja de bateo. Vamos a seguir el ejemplo de los Pericos del Puebla. Estamos en la 9ª entrada, voy al bateo, soy cuarto bat, vamos a batear a 300 y vamos a lograr un home run con casa llena para el 2024, pero antes lo tenemos que hacer en este mes. Gracias, senador. La siguiente pregunta es de Félix Muñiz. Félix. ¿Qué tal, Gracias, senador? Félix. Muy buenos días a todos. Preguntarte algo muy preciso, pues una filtración de un audio de Eduardo Ramírez revela que pues les dieron línea desde Los Pinos para que ustedes votaran en contra de los que fueron propuestos para ministros, y
el otro que también hicieran llevarse larga hasta diciembre los nombramientos del INAI. ¿Están perdiendo ustedes la autonomía? ¿Se sujetan ustedes a lo que les sugieren desde el Palacio Nacional? Yo no tengo conocimiento de ningún audio, pero también diría que cualquier instrumento que pudiera ser producto de un acto de espionaje, para mí son elementos que no tienen valor. Durante las campañas se utiliza la campaña sucia para descalificar, entonces yo no le doy valor a una filtración de esa naturaleza. Nosotros tenemos criterio propio y los senadores, senadoras actúan en consecuencia. Así es que, más bien, nosotros nos guiamos por la Constitución. Ojalá y los ministros de la Corte recuerden que son garantes de la Constitución y no peleles de los intereses económicos extranjeros. Y ya por el lado de Puebla, entonces en el términos beisboleros, ¿tú le vas a ganar a Ignacio Mier? ¿Le vas a dar cuadrangular? Digo, nomás vean la percha, como decimos en Puebla, y yo bateo a 300. Vamos con casa llena. He ganado 4 series estatales. En el 92, la de presidente municipal por plebiscito, no en los tribunales, no por dedazo, no por imposición. Fui el presidente municipal más joven, primer serie. Segundo, en el 2001, la serie local, diputado local por elección directa. La tercera fue un jonronazo. No teníamos casa llena, solo teníamos jugador en tercera y en segunda. Le gané al gobernador Rafael Moreno Valle, la diputación del distrito 15. Del distrito 7 en el 2015. Y la que fue serie mundial fue la que ganamos junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Fue un jonronazo y fue 1,5 millones de votos. Nadie ha tenido 1,5 millones de votos en Puebla. Esto es en equipo, porque todo lo que hemos logrado es en equipo. Entonces, no es lo mismo llegar a una contienda jugando a que te bajen de la tribuna y te metan al campo. Hay quienes no saben ni cachar, vaya. Hay quienes hasta la bola se les ceba. Y nosotros vamos a batear y vamos a ganar. Estoy convencido, sereno, tranquilo, pero sí firme. La prudencia política no se debe de confundir con tibieza ni con debilidad. De mi parte hay prudencia, pero hay firmeza y hay seguridad. Yo represento auténticamente a los poblanos y todas las encuestas. La próxima semana, para mi equipo, les voy a traer los históricos de las encuestas para que vean cómo va la caja de bateo, para que vean mis estadísticas, como cuando van a contratar a un beisbolista, a un pelotero, para que vean cuál es el récord que traigo de bateo. Gracias. La siguiente pregunta es de Luis Méndez de 11 Noticias. Luis. Oiga, senador, buenos días. ¿Qué tal, yo Luis? solo quisiera saber si nos puede actualizar un poco sobre esta petición que hizo a la presidenta de la Corte. ¿Se acuerda aquellos mensajes que le mandó y que usted prometió que iba a ir por el camino legal, ¿Cómo va ese caso? ¿Tuvo alguna vez alguna respuesta por parte de la ministra? Y si se sostiene en su propuesta de mantener su iniciativa de que los ministros, las ministras, magistrados y jueces sean electos por voto. Gracias. Estoy convencido, como lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum, tenemos que ganar mayoría compuesta en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores para darle al pueblo el poder
de elegir a las autoridades judiciales. Mientras el juez sea impuesto, mientras los magistrados y los ministros sean impuestos, solo servirán a esa voz, solo servirán a ese interés. Cuando el juez federal y el magistrado sea electo por el pueblo, servirá al pueblo. Hoy los magistrados obedecen al interés económico. Hoy los magistrados obedecen al presidente que los puso. Hoy los magistrados de la Corte, los ministros de la Corte defienden intereses extranjeros. Por eso están a favor de las empresas que se ampararon para evitar los sellos de advertencia por los edulcorantes. Entonces, Luis, el exhorto que yo le hago a los ministros es a que cumplan la Constitución. No tendríamos que estarle dando clases de derecho constitucional a los ministros de la Corte. ¿Por qué le tenemos que decir a los ministros de la Corte que relean el artículo 127 de la Constitución? ¿Por qué? ¿Por qué les tenemos que decir a los ministros de la Corte que lean el 8º constitucional? Después de la actitud grosera, después de la presión de la que fui sujeto por expresarme, por pedir que haya austeridad en el manejo de los recursos públicos, que es dinero del pueblo, por parte de la presidenta de la Corte, recibí amenazas, intimidación, y yo lo único que he pedido es que me responda el escrito que le envié. Y no lo ha respondido. Lo hice con fundamento en el artículo 8º constitucional, no me ha dado respuesta, ya se venció el plazo que corresponde a la Constitución, está violando la Constitución. La ministra Piña viola la Constitución, artículo 8º constitucional y artículo 127 de la Constitución. Por lo tanto, la ministra Piña no tiene calidad moral para hacerle llamado a nadie. Es una violadora de la Constitución, la ministra Piña. Ha perdido calidad moral. No puede representar al Poder Judicial la ministra Piña. La siguiente pregunta es de Adrián Ojeda, de CCO Noticias. Buenas tardes, senador. Adrián. Oiga, le quisieron poner el pie, salió a su defensa a señora Claudia Sheinbaum y Mario Delgado. Esto no va a crear, en primer lugar, porque usted lleva las encuestas adelante y lleva un mayor número de seguidores que Ignacio Mier y que las personas que designó el secretario de gobierno. Entonces, esto no va a crear una situación como la que se vivió en Coahuila, que se armó la rebatinga, y más ahora que el PRI cuenta con una poblana muy reconocida, que usted la conoce, Nancy de la Sierra, una mujer muy reconocida en su estado, por las acciones tanto como periodista como apoyo social, ¿no? Entonces, esto no teme que haya un rompimiento, por mucha unidad que canten, pues no siempre la gente se va, y tenemos un ejemplo como Marcelo Ebrard, mucha unidad, pero pues no se sumó, y lo mismo podría pasar en Puebla, ¿no? ¿Cómo ve usted realmente lo que puede suscitar en Puebla después de esta metida de pata de parte del secretario de gobierno junto con Ignacio Mier? ¿Por qué no desbancar de la manera más burda? Porque se sabía y se sabe que usted va a la cabeza. ¿Qué es lo que espera en realidad después, pues ahora ya que se designe quién va a ser el representante en su estado? Muy buena, Adrián. Te la voy a comentar en términos beisbolísticos. Ahí va. Estamos en la 9ª entrada. Vamos con el turno al bat. Y el manager decide enviar un cuarto bat. Home run. Ganamos. Pero si el manager invita a un aficionado a que baje a batear, va a pasar dos cosas.
o son 4 fouls porque ni siquiera le va a atinar a la pelota, o si acaso será, como dijera el perro, tirititito, ¿verdad? Si acaso llega la bola a tercera, será mucho, pero ahí sí ya no somos responsables de esas decisiones. Home run o ponchados. Nosotros queremos ganar, pero no es condición, pues, no hay condición. Eso le corresponde al manager. Yo estoy jugando y estoy en la caja de bateo, tranquilo, sereno, de verdad, ¿eh? Nada más que yo soy un hombre lleno de pasión. Si no, no hubiera sido presidente a los 21 años, por plebiscito. Nunca he sido dirigente o candidato por designación. Todas he ido a la cancha a ganarme. Y en este tipo de terreno, los que pegan tiritititos son los que solo juegan en campo empastado. Yo, como estoy acostumbrado a jugar en campo llanero, a veces los campos hasta surco tienen, sé cachar la bola cuando va sobre la línea y te brinca por la piedra, sé cacharla. Soy todo terreno, pues. Entonces, yo estoy atento, seguro, cierto, confío en mi partido. Así es que vamos por todo. En su partido, pero en la militancia que apoya al diputado Mier, ¿es mucha, es poca, junto con los que podría mover el secretario de gobierno del estado, que todo el mundo ya se dio cuenta que metió la mano? Miren, es un proceso natural. Yo no le disputé al gobernador Barbosa nada. Yo soy una persona que cree en la institucionalidad. Cuando el gobernador Barbosa fue electo y se convirtió en gobernador constitucional, le dije: gobernador, tiene todo mi respeto, toda mi colaboración. No le disputé una regiduría, no le disputé una presidencia municipal, no le disputé una diputación plurinominal, no le disputé nada. Cuando se llevó a cabo el consejo para elegir consejeros, delegados consejeros, le dije: aquí estoy a sus órdenes para colaborar. No tenía ningún consejero, no tenía por qué salir electo en el consejo. Nosotros vamos a ganar los playoffs en la cancha. Si usted no los permitiera, senador, tengo otra pregunta que Sí. le escriben. Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa, le escribe: sobre el proceso interno de Morena, señalan que no lo incluyeron en la propuesta del Consejo Estatal. Entendemos que falta la propuesta nacional. La pregunta es, ¿cómo será el proceso? La propuesta nacional se da a través de una encuesta de reconocimiento. Esta encuesta de reconocimiento se da para saber cuál es el lugar que ocupamos. Yo estoy convencido de que ahí vamos a estar. Así se da, Fernando. Pues no tendríamos más Gracias preguntas. a ustedes. Ya trajimos el café que ofrecimos el día que les hicimos llegar las tazas de Talavera, para pedirle a Dorita que nos ayude a entregarlos. Este es de Jicotepec de Juárez, es café de altura, café gourmet. Ánimo. Gracias, senador, muy amable. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas.